Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. ¿Qué tal, amigos? Un gusto nuevamente de estar con ustedes en este subprograma de salud sexual. Desde programas anteriores habían quedado algunas preguntas pendientes y hoy pues hemos llegado al compromiso con ustedes de contestar todas aquellas preguntas. Ojalá el tiempo sea el pertinente como para poder contestar, si no todas, la mayoría de las preguntas que ustedes han realizado a través de los teléfonos que están en pantalla, 0998-328-007 o al 2461-287, a los cuales pues invitamos llamar también, ya sea en vivo y en directo o en su defecto pues a través del WhatsApp. Todas las preguntas que lleguen a este teléfono 0998-328-007 a través de este método de comunicación del WhatsApp, pues serán contestadas de forma directa en un plazo máximo de 48 a 72 horas. Si es que es una pregunta urgente o emergente, pues pueden ustedes colocar ahí la palabra urgente o emergencia para dar prioridad a la contestación. El día de hoy pues les vamos a invitar también a que nos sintonicen a través de canal 29 Telesucesos UHF 29.1 en televisión de alta definición y también pues en el canal 73 en cable. Recuerden que ustedes pueden también seguirnos en tiempo real a través del Facebook del canal Telesucesos Quito y Telesalud. Todos los días, lunes y viernes a las 10 de la mañana y el reprise los días sábados al mediodía, a las 12 del día. Pues bienvenidos entonces, hoy vamos a comenzar de forma directa con el consultorio virtual, al cual pues vamos a invitar a que ustedes participen. Ahí el correo electrónico también, doctorbarrasallo@gmail.com, al cual ustedes pueden también enviar sus preguntas. Bien. Vamos con la primera pregunta. Dice, ¿qué es la mastitis? Pues bien, habíamos estado analizando en programas anteriores las patologías mamarias, el autoexamen mamario y la importancia del diagnóstico temprano de las patologías de la glándula mamaria, especialmente relacionadas con el cáncer. Y esta pregunta va en ese mismo sentido, puesto que inicialmente cuando nos consultaron por teléfono sobre la mastitis, pues estaba relacionada con que si es que la mastitis producía o no producía cáncer. Pues bien, los cánceres a veces pueden relacionarse con mastitis, pero no por consecuencia de la mastitis sobre el cáncer, sino más bien los procesos inflamatorios que pueden presentarse cuando la mujer tiene cáncer de glándula mamaria. Las mastitis generalmente son procesos inflamatorios benignos que pueden darse por traumas o en su defecto por algunos procesos infecciosos relacionados con la lactancia o no. Los procesos inflamatorios de la glándula mamaria pueden relacionarse con también infecciones de la misma. Por lo tanto, siempre es importante pues, hacer el diagnóstico diferencial de una mastitis simplemente inflamatoria o una mastitis con patología infectosa. Con este tipo de patología que se infectan por bacterias generalmente, pues estas patologías infecciosas pues son tratables al igual que las mastitis inflamatorias, asociadas a antiinflamatorios por un lado y también pues asociados a la utilización de antibiótico terapia. Así es que concomitantemente existen mastitis con abscesos, pues hay que drenar los abscesos y esto representa pues un proceso de curación. Por lo tanto, en resumen, las mastitis, procesos inflamatorios simples o procesos inflamatorios complicados con infecciones o con abscesos o con cánceres, etcétera, son tratables en la parte básica de lo que es el proceso inflamatorio e infeccioso. Bien, ustedes saben muy bien que los procesos de cáncer pues tienen otro tratamiento totalmente diferente y dependiendo pues del estadio del mismo. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿A qué edad viene la primera menstruación? Bien, en nuestro país
la primera menstruación tiene un promedio de alrededor de los 12 años. Sin embargo, puede ser muy variable. Se pueden presentar desde los 8 años, incluso hasta los 18 años, pero el término promedio en cuanto a la edad se refiere es a los 12 años. La primera menstruación, conocida como menarquia, hace referencia a un periodo inicial de la posible vida luego reproductiva. Realmente marca la pauta entre este proceso de transición entre la vida, digámoslo así, de la adolescente o de la niña, este periodo de transición en donde va desde esta etapa no reproductiva hacia la etapa reproductiva, representado como signo inicial, pues la primera menstruación, que, como les decía, en promedio se da hacia los 12 años. Ahora, ¿qué pasa si es que es antes o qué pasa si es que es después? Pues realmente hay que ir evaluando los casos específicamente, porque podrán existir a veces patologías asociadas especialmente al retraso de la menstruación. Y obviamente, pues si es que la menstruación de forma regular llega o de forma normal llega a los 14, 15 años y no hay patología concomitante, pues no hay por qué preocuparse, simplemente hay que hacer una observación, un seguimiento de este proceso que marca, como le digo, el inicio de la vida reproductiva de la mujer. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué son las glándulas mamarias supernumerarias? Bueno, como su nombre lo indica, pues es el aumento en el número de glándulas mamarias. Originalmente, los brotones mamarios que se presentan en número de 2 pueden presentarse en mayor cantidad en la línea mamaria, tanto derecha como izquierda, y al producirse el desarrollo de las glándulas mamarias en la pubertad, pues pueden también desarrollarse en esta línea mamilar glándulas mamarias. Las más frecuentes a nivel de la región axilar, tanto derecha como izquierda, pero no se descarta que vaya en dirección inferior, ¿no? Pues la posibilidad de que se presenten glándulas mamarias en exceso, que son las glándulas mamarias conocidas así supernumerarias, más de 2 en el caso de la mujer. Bien, ¿para qué sirve el VDRL? Bien, el VDRL no es más que una prueba de laboratorio que se utiliza para evidenciar o no la presencia de infección por la sífilis. Este tipo de infecciones puede diagnosticarse tranquilamente a través del VDRL y obviamente pues se pueden hacer algunas otras evaluaciones u otros exámenes de laboratorio para reconfirmar este tipo de patología. Es muy común pedir en los exámenes rutinarios de la evaluación de la mujer, ya sea en evaluación de rutina de no embarazo, como en las mujeres que presentan embarazos. El VDRL, por ejemplo, ¿no? Es obligatorio en toda mujer embarazada. Así es que no tengan recelos, si es que su médico le ha pedido un VDRL, es simplemente para descartar la posibilidad de una infección, pues que puede ser importante en el embarazo y obviamente si no está embarazada pues es importante porque constituye una enfermedad de las que se conocían como enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual y mucho antes también conocidas como enfermedades venéreas. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Desde qué edad la mujer puede quedar embarazada? Bien, esta es una pregunta importante también porque habíamos dicho que el inicio de la reproducción teóricamente se da cuando aparece la primera menstruación. Sin embargo, pues después de la primera menstruación existe un lapso de tiempo aproximado de 6 meses en donde los ovarios empiezan a producir efectivamente óvulos. Óvulos que realmente son ovocitos que están estacionados, ovocitos de primer orden que empiezan a desarrollar, a concluir su primera división meiótica en esta etapa de la pubertad, de la adolescencia. Hay algunas mujeres que inmediatamente después de su primera menstruación empiezan ya a producir óvulos y otras que en un promedio de aproximadamente 6 meses empiezan a producir óvulos fecundables. Óvulos fecundables significa con capacidad real, madura,
para la reproducción. Es diferente el tema si están o no están preparadas las adolescentes para afrontar el proceso del embarazo. Sin embargo, pues desde esta época, muy claro, desde esta época es posible un embarazo. De allí que es muy importante la educación sexual, advertir a las niñas que cuando están ya menstruando de forma regular o incluso de forma irregular es posible un embarazo. Más aún riesgoso es cuando la niña está con todavía ciclos irregulares, porque no se sabe exactamente el día de la ovulación. Por lo tanto, pues pueden quedar embarazadas con cualquier contacto sexual. De allí que es obvio que la educación sexual es importantísima dentro de los procesos de prevención del embarazo en la adolescencia. Recuerden que las niñas no están todavía preparadas ni físicamente, ni emocionalmente, ni psicológicamente, obviamente, ¿no?, para afrontar un embarazo y es obvio que la educación sexual tiene que ser un aspecto importante como un proyecto piloto o como un proyecto general de educación sexual a nivel de escuelas y colegios, ¿no? Vale la pena recalcar sobre este tema, ya que si hay legislación sobre la educación sexual, pues en muchas ocasiones no se aplica o se queda simplemente en estudios meramente biológicos y no de salud sexual con este enfoque integral, holístico de la educación sexual. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué medidas higiénicas se recomienda para el sexo oral? Bueno, en primer lugar, ¿es pertinente o no es pertinente el sexo oral? Si es que hay acuerdo de pareja, pues no hay ningún inconveniente con el sexo oral. Sin embargo, deben existir mínimas medidas higiénicas porque pueden pasar infecciones desde la cavidad oral hacia la genital o desde los genitales hacia la cavidad oral, ya sea si es que el sexo oral es en el aparato sexual masculino o en el aparato sexual femenino. Recuerden, tratándose de cavidades, toda cavidad abierta hacia el exterior es potencialmente contaminada. Asimismo, pues toda cavidad tiene su flora natural, que en otras cavidades puede constituir flora con índole patológico. Por lo tanto, pueden adquirir enfermedades. Las medidas higiénicas de lavado, del aseo genital y del cuidado que se tenga que tener en las cavidades oral, vaginal y a nivel del aparato genital masculino es fundamental para evitar infecciones sobreañadidas. Bien, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con más sobre estos temas de preguntas en este segmento de salud sexual, el consultorio virtual. Así es que volvemos enseguida. Buenos días. Vengo a leerte tus derechos. ¿Mis qué? Todos hemos nacido libres e iguales. No discrimines. Tienes el derecho a la vida. Tienes el derecho a la vida y a vivir en libertad y a salvo. Tienes el derecho a la educación. Tienes el derecho a tus propias posesiones. Tienes el derecho a la seguridad social. Tienes el derecho a jugar. Tienes derecho a la democracia. Tienes derecho al asilo. Tienes el derecho de tomar responsabilidad. Y nadie puede quitarte estos derechos y libertades. ¿Por qué haces esto? Tienes derecho a saber. Estamos ya de regreso. Muchas gracias por permanecer con nosotros a través de su canal 293 Sucesos. Recuerden sintonizarnos también a través de canal 73 en cable y en tiempo real a través de Telesucesos Quito en el Facebook del canal. A su vez, la invitación para que nos contacten también a través de Telesalud y
los teléfonos 0998-328-007 que está en pantalla y el 2461-287. Este programa se transmite todos los días, lunes y viernes a las 10 de la mañana y el reprise los sábados a las 12 del día. Así es que invitados para que nos acompañen con sus preguntas en el programa el día de hoy y también pues en los horarios de el reprise. Será un gusto para nosotros pues atender sus requerimientos a través de cualquiera de estos métodos. Respuestas y condiciones específicas sobre preguntas que ustedes nos hagan también estarán a su disposición en el Twitter @Dr. Barzallo. ¿Hay riesgo de infecciones con el sexo oral? Pues como les habíamos dicho antes, pues sí, existen riesgos de infecciones, especialmente cuando existen patologías que están localizadas a nivel de la cavidad oral, como por ejemplo las infecciones virales de la cavidad oral, especialmente producidas por el herpes simple, las infecciones bacterianas en las estomatitis en general, o las afecciones amigdalares o faringias. Las faringitis, las amigdalitis, por lo tanto, toda otra patología es potencialmente contaminante. Recuerden que las enfermedades virales de otra índole, como los síndromes gripales, pues pueden también tener bacterias sobreañadidas que pueden contaminar el área genital, tanto masculina como femenina. Y a su vez, las patologías femeninas, como por ejemplo las vulvitis, las vaginitis de cualquier índole, bacterianas, virales, mixtas, etcétera, micóticas, en fin, pueden contaminar la cavidad oral de su pareja. Y también pues las balanitis y toda infección a nivel del aparato genital masculino, pues van también a ser contaminantes. Por lo tanto, siempre es importante que además del consenso, además de la decisión de pareja de tener sexo oral, pues tengan sexo oral en las mejores condiciones higiénicas, por un lado, y en ausencia de infecciones a nivel de la boca y a nivel de los genitales. Vamos con la siguiente pregunta. Esta es una pregunta importante porque hoy en día estamos abocados a múltiples videos pornos. ¿Realmente corresponden o no corresponden a realidades? La educación sexual, cuando no es dirigida, pues puede ser sustituida por alteraciones en este proceso de educación sexual. Y uno de estos, que a veces constituye incluso aberraciones, son los videos pornográficos, que no corresponden a las realidades. Para llamar la atención, generalmente se hacen videos que pueden tener superposiciones de imágenes, pueden tener específicamente personajes exagerados en sus genitales, ya sea en glándulas mamarias voluptuosas o en glúteos voluptuosos en el caso de las mujeres, etc. Y obviamente también en cuanto al hombre, ¿no? Pues aparatos genitales que no corresponden a la realidad, que incluso pueden distorsionar la apreciación propia de la anatomía real. Hay muchos montajes que se pueden hacer a través de las cámaras, se pueden realmente con juegos especiales de cine, ¿no? Con efectos especiales, pues distorsionar la realidad, y lo que nos llega a través de los videos conocidos como pornográficos no corresponden a la realidad en la mayoría de los casos. Pueden algunos videos caseros ser mucho más cercanos a la realidad, sin embargo, pues pueden existir también distorsiones a los mismos. De allí la recomendación a que no se guíen, si es que quieren información sexual, a través de los videos pornográficos. Los videos pornográficos están enfocados a llamar la atención de el adolescente o de la adolescente en esta etapa en la cual no existe todavía una formación integral de la sexualidad. Han existido incluso problemas de índole psicológico, por ejemplo, al realizar comparaciones entre el tamaño del aparato genital masculino de un video con el tamaño real de los aparatos genitales masculinos en estos procesos incluso de crecimiento en los adolescentes, que causan traumas importantes en el adolescente e incluso en personas adultas, pues que al comparar piensan que tienen distorsiones en el desarrollo de su aparato genital. Por lo tanto, la recomendación es decirle un no a la pornografía y
acudir a fuentes reales de información de educación sexual, que existen muchas. Las primeras están en casa a través de la educación de los padres. Padre y madre deben ser consultados en primera instancia, y la obligación de padre y madre pues es informar sobre todos estos aspectos de la sexualidad. La segunda fuente de información está en la escuela y en el colegio. Preguntar a sus maestros, ¿no?, sobre todos los aspectos de la sexualidad. Y asimismo es obligación de escuelas y colegios dar una información integral, una educación realmente en sexualidad. La otra fuente de información está a través de los médicos, del médico de cabecera, de los médicos especialistas en salud sexual, etcétera, de los psicólogos que coadyuvan bastante bien estos procesos, y obviamente en aquellos libros científicamente preparados y recomendados, no en revistas que muchas veces, como decimos, pues simplemente están más bien con un enfoque de pornografía, o con un enfoque, ¿no?, pues de otros aspectos relacionados con marketing, con ventas, etc. Bien, pues entonces tengan en cuenta pues todas estas consideraciones, aprovechando la pregunta planteada. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo saber si una mujer es fértil o no? Bueno, hay múltiples circunstancias o múltiples métodos, tanto clínicos como exámenes complementarios, que nos permiten saber si una mujer es fértil o no. El primer signo de fertilidad realmente suele ser la regularidad de los ciclos menstruales. Cuando una mujer es regular en sus ciclos menstruales y no presenta ninguna alteración, ninguna patología en los mismos o durante los mismos, pues se estima que la mujer es potencialmente fértil. De tener alguna duda o de existir algún tiempo con actividad sexual y no concebir, pues se pueden utilizar algunos métodos clínicos y también pues de laboratorio. En resumen, pues pueden evaluarse el ciclo menstrual, evaluarse a través de los días de fecundación, evaluar a través de las tablas que están preparadas para diagnóstico de la semana fértil y las semanas no fértiles, y también pues con algunos otros métodos complementarios, algunos métodos que se hacen por evaluación hormonal de la FSH-LH, fundamentalmente de la LH, para determinar los picos de la misma en los procesos ovulatorios, complementados con los estudios de seguimiento ecosonográfico, o lo que se denominan los tamizajes ovulatorios. El seguimiento ovulatorio a partir del 10º día del ciclo menstrual hasta que ha pasado el día 17, pues es importantísimo dentro de este proceso, porque ecográficamente podemos observar la evolución de ese folículo de Graf, la maduración del mismo, la ovulación y luego pues la evaluación postovulatoria de lo que será el óvulo que ha dejado como huella pues de su salida pues este folículo lúteo, que es el que se observa con ciertas características ecográficas especiales a este nivel. Por lo tanto, desde el punto de vista clínico, como desde el punto de vista de exámenes complementarios, especialmente la parte hormonal y la parte ecosonográfica, básicamente, pues es una manera importante de saber si es que es fértil o no. Hay otros métodos también, cuando estos no son los suficientes, también complementarios entre ellos, como las radiografías de las trompas de falopio, la histerosonografía, o a veces es necesario también hacer una laparoscopía diagnóstica con métodos de contraste para evaluar las trompas de falopio. Cualquiera de estos métodos es válido, depende obviamente en dónde se vaya a hacer, en el centro, depende de los recursos, etcétera, que tenga la paciente y las necesidades específicas de este tipo de evaluación en cuanto al tiempo, en cuanto a la edad, en fin, hay múltiples parámetros que nos vemos obligados a individualizar con cada paciente que necesita saber cuándo o cómo diagnosticar este tipo de métodos. Bien, vamos a contestar una pregunta que nos llega a través del celular. La preocupación es importante en cuanto se refiere a la etapa del embarazo. Nos preguntan si el herpes se puede contagiar en el embarazo o tiene alguna inmunidad en esta etapa. Pues no, realmente no tiene ninguna inmunidad durante el embarazo. Puede contagiarse en cualquier momento, en cualquier semana de gestación,
con el herpes. Lo que cabe aclarar es que probablemente el herpes en esta etapa puede contagiarse a través del sexo oral. Sin embargo, recuerden que no está contraindicada la actividad sexual durante el embarazo, por lo tanto, la actividad sexual también puede ser potencialmente contaminante. Lo que deben recordar es que el herpes es susceptible de contagio cuando se presenta la lesión, cuando es una lesión activa. Si no hay una lesión activa, pues el herpes ni el genital, es decir, el tipo H2, ni el herpes tipo 1, pues se contagia cuando no existe lesión activa. Así es que esa es la connotación, pero sin embargo vale recalcar que ya sea en etapa de no embarazo o durante el embarazo, puede la actividad sexual, el contacto sexual, incluso sin penetración o el sexo oral, pues contagiar el herpes tipo 1 o el herpes tipo 2, H1 o H2. Bien, distintos amigos, hemos llegado ya al final de su programa de salud sexual. Pues un abrazo, la recomendación para que continúen con nosotros en el programa de telesalud, de salud sexual en este caso, pues los días lunes y viernes a las 10 de la mañana, los reprise el día sábado a las 12. Un abrazo y estamos en contacto pues en el próximo programa. Hasta entonces. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.